Tendríamos que empezar el capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que venimos diciendo? Sí. Hablando de la justicia que es por la fe, la justificación por la fe. Habíamos visto varios conceptos que quedaron acá escritos en el pizarrón. Conceptos como justificación, redención, propiciación, la expiación. Conceptos importantes para entender la idea de Pablo de la justicia de Dios para nosotros. Esta justicia que Pablo la explica y la expone es por fe, es la doctrina que él viene a predicar y lo presenta como algo realmente bueno, como una excelente noticia. Ahora, Pablo, y vamos a ver en el capítulo 4, quiere afirmar o respaldar esta exposición que hizo de la doctrina de la justificación por la fe en contraposición a la autojustificación por hacer algo, por las obras, en este caso hablándole al grupo de judíos que participaba de la iglesia de Roma, ¿no? El cumplimiento de la ley como medio de justificación. Pablo lo que va a hacer en el capítulo 4, es lo que vamos a ver ahora, es usar un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Un personaje relevante como es Abraham, uno de los principales personajes relevantes y de los más antiguos, porque incluso Moisés vino después, el rey David vino después, entonces Abraham es el personaje que tenemos más atrás y muy importante. Los judíos que se decían, somos hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham por ser descendientes de este hombre, de este patriarca. Entonces él va a usar la vida de Abraham como ejemplo para respaldar la doctrina de la justificación por la fe que hasta ahora ha expuesto en el capítulo anterior. Y dice, ¿qué pues diremos que halló u obtuvo Abraham nuestro padre? Fíjense, según la carne. Acá fíjense que al decirle nuestro padre se está refiriendo específicamente a los judíos, ¿no? ¿Qué judíos? A los judíos que integraban la iglesia de Roma, en general a todos los creyentes que venían del judaísmo. Fíjense, ¿qué pues obtuvo Abraham a través nuestro padre según la carne, según las obras, según lo que él pudo hacer? Es una respuesta que está incluida, o sea, es una pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta retórica a esta pregunta? ¿Qué obtuvo Abraham por medio de lo que pudo hacer como ser humano en esta tierra? Nada, ¿cierto? Y ahí pasa a explicar por qué la respuesta es nada. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, fíjense el argumento es, a ver, nuestro padre Abraham, que es la base, la persona que representa la base de toda la descendencia judía, por eso le habla de nuestro padre. ¿Qué obtuvo según la carne, según su propio esfuerzo, según su propia vida? Nada. Referido a qué obtuvo muchas cosas. Obtuvo riquezas, ¿no es cierto? Se está refiriendo a qué obtuvo como en razón de la salvación o la justificación. No logró la justificación. Por eso habla y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por hacer algo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque para con Dios uno no se... ¿Qué se va a gloriar o cómo uno se puede autojustificar? Y acá entra bien claramente aquella parábola de Jesús que está creo que está en Lucas 17, si no me equivoco, en donde Jesús dice que existe un siervo que viene después de trabajar en el campo, viene y él no se sienta a la mesa, sino que le sirve al amo y después recién, cuando termina de servirle al amo, recién come. Y el amo no le dice gracias por lo que hiciste, sino que el siervo dice, siervo inútil soy, porque no hice más que lo que tenía que hacer. Entonces, si Abraham se justifica por
hubiera sido justificado por las obras, por cumplir algo, porque tampoco pudo haberse justificado por las obras de la ley. ¿Por qué no pudo haberse justificado por las obras de la ley? Porque la ley vino muchísimo tiempo después, no existía la ley. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? No logró nada por sí mismo, no logró nada por portarse bien o hacer cosas o tratar de agradar a Dios. Porque con Dios es imposible gloriarse así. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo fue justificado Abraham? Y acá es el argumento. Pablo ya parte, digamos, empieza, toma como base Génesis 15:6. Y de ahí se pregunta, ¿qué obtuvo Abraham por su portarse bien o su actividad acá en la tierra respecto de la salvación? Nada. ¿Obtuvo la justificación? No, porque si se hubiera justificado por las obras, de la ley no podía porque no existía la ley, no se hubiera podido ser justo de todas formas delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, lo podemos ver en Génesis 16, y va a ser difícil así, pero vamos a hacer el esfuerzo de buscar el pasaje. Génesis 16, versículo 6. No, perdón, tengo mala. 15:6, no 16, es 15:6. Tengo poca luz, parece. Vamos a leer el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando de Ismael, ¿no es cierto? No te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Fíjense la promesa que Dios le hace a Abraham. Te va a heredar un hijo tuyo propio, ¿no? No, perdón, acá no está hablando de Ismael, sino de su siervo. Porque él dice, fíjense, vino palabra de Jehová en el versículo 15, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno de Damasco, Eliezer. Y dijo Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y creyó Abraham la promesa de Jehová y le fue contado por justicia. De ahí se agarra Pablo en su argumentación. ¿Cómo alcanzó la justificación de Dios? O algo que tiene que ver con la justicia de Dios a Abraham. ¿Por medio de qué? ¿De las obras? ¿De algo que él hizo? No, sino porque creyó. Abraham le fue acreditado en cuenta como justicia por un acto soberano de la gracia de Dios. No fue porque Abraham hiciera algo, sino porque Dios, en su soberanía, gratuitamente y por gracia, le contó por justicia. Justicia a cuenta de la verdadera justicia que vendría en el sacrificio de Cristo. Pero ahora sí estaba por justicia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo, volvemos a Romanos. ¿Qué dice la Escritura? Y Abraham creyó. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Si alguien trabaja, lo que se le paga por ese trabajo es una deuda, se le debe ese dinero por su trabajo, no es por gracia. Ahora, si ese dinero se le da a alguien que no trabajó, entonces sí es un regalo, sí es por gracia y sí es gratuito. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el que trabaja, en este caso Abraham fue por fe que obtuvo la justicia de Dios.
No fue porque hizo algo, porque si fuera que en mérito de su trabajo no hubiera sido por gracia, sino que Dios se lo tendría que haber dado porque se portó bien. Vieron que nos enseñan muchas veces, portate bien, te vas al cielo, si te portás mal, te vas al infierno. No tiene nada que ver con la doctrina y la verdad bíblica. Acá no se trata de lo que hacemos y lo que no hacemos, es Dios el que justifica. Entonces dice, al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense, ¿cuál era el objeto de la fe de Abraham? Él creyó. ¿Qué creyó? La promesa, porque no estaba todavía hecho nada. No había ni siquiera formado el pueblo de Israel, del cual vendría el Cristo. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? La fe de Abraham, que lo justificó, estaba basado en una promesa. Por eso dice, se le tuvo como a cuenta de la justificación que vendría después. En cambio, la nuestra fe es en la salvación cumplida en Cristo y en la obra de Cristo. Lo nuestro sí es perfecto. Y nuestra fe nos justifica y nos salva definitivamente. Y acá dice, no porque hayamos hecho algo, porque si no, no sería por gracia, sino que nosotros, reconociendo que somos incapaces de poder alcanzar la justicia de Dios, porque nuestro pecado es imposible de borrar. Pero, ¿qué era la justificación? Somos declarados justos, sin merecer. La justificación es eso. Dios nos da un certificado de declaración de justo. No porque seamos realmente justos, porque seguimos siendo pecadores delante de Dios, sino por la gracia de Dios en base a la fe en la obra ya cumplida en la cruz. ¿Me explico? La diferencia entre nosotros y Abraham. Pero Pablo sigue argumentando, y el argumento central de Pablo es que la justificación de Abraham también fue por fe. No fue en algo terminado, pero fue en la promesa de lo que iba a venir después. Pero fue por fe, no en el cumplimiento de una religión o en el cumplimiento de una ley que ni siquiera existía. Bueno, eso viene en el versículo 7. Fíjate. Mas si al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y acá vuelve Pablo a utilizar el Antiguo Testamento. En este caso, utiliza el Salmo 32 del 1 al 2. La fe esta, yo tengo acá un concepto muy interesante para ver. La justicia propia buscada por las obras recibe el salario de la autojustificación, y la autojustificación del religioso le impide alcanzar la verdadera justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el que se siente santo por las cosas que cumple y que hace, no busca a Dios, ni pide perdón, ni reconoce su necesidad de Dios. ¿Cierto? Porque el secreto acá está. ¿Saben dónde está el secreto de alcanzar las cosas divinas y las cosas del Señor y las cosas del reino de los cielos? Es la necesidad. La necesidad no la podemos crear nosotros porque nosotros no vemos nada. La necesidad nos viene cuando el Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña la necesidad. Si no, no necesitamos a Dios. Podemos venir, cantar, hacer cosas y leer y estudiar y no sé qué cosa. Y nos vamos igual que venimos sin ser justificados, porque el secreto está en de repente descubrir nuestra necesidad. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo cómo oraba, ¿no? Y decía, Señor, gracias, ¿no? Y el publicano se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, porque de alguna manera ese publicano, que era pecador, reconoció, pudo ver su necesidad de Dios. Y dice Jesús, ¿quién fue justificado? El publicano. En cambio, el otro se autojustificaba por el cumplimiento de normas religiosas y decía, yo no necesito a Dios. No alcanzaba a ver que realmente
Todos somos pecadores y todos necesitamos a Dios. Reconocer la incapacidad, ¿no? La fe no es una virtud, no es un mérito, es la aceptación humilde de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La justificación por fe no está en el hombre, sino que es un regalo de Dios, quien es el que nos justifica. La fe es la confianza de nuestro corazón en la obra de Cristo, ¿cierto? ¿Se entiende? Eso es la fe. Salmo 32, vamos a leer el Salmo. Dice el versículo 1, un salmo de David, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si yo le digo cubierto su pecado, ¿qué palabra corresponde acá de estas 4 que están? No, expiación. La expiación significa eso, cubrir el pecado. Y no significa cubrir como, bueno, yo te cubro, no digo nada, sino taparlo como que Dios no lo ve, ¿no? Dios no lo ve, lo hace como que no existe más. Entonces dice, bienaventurado el que su pecado es cubierto, porque la idea también del pecado es que nos deja como desnudos, avergonzados delante de Dios. Entonces Dios nos cubre como lo hizo con Adán y Eva cuando en el Edén, ¿no es cierto? Que les hizo vestiduras y los cubrió. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras cerré mi boca y no hablé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré, dice el Señor, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no hacen caso, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más para el que espera en Jehová, en el Señor, le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjense acá en este caso, es Dios el que perdona. Dice, bienaventurado, la bienaventuranza, la dicha, es justamente el hecho de que es Dios el misericordioso, Dios el que me rodea de misericordia. Dios es el que cuando yo abro mi corazón y le confieso mi pecado, Él es el que me perdona. No es, en ningún momento acá el Salmo habla de que fui, ofrecí sacrificio, hice tal cosa, cumplí tal rito, y entonces porque me porté bien, Dios me perdona. Simplemente, ¿qué hizo el salmista acá, David, que cuenta su experiencia? Primero estaba angustiado porque él guardaba su pecado y lo tenía adentro. Cuando él confesó, se lo expresó a Dios y pidió misericordia, Dios inmediatamente le dio su perdón. Y dice, Él mientras está al alcance de todo aquel que pueda hallarlo, que lo pueda encontrar, mientras pueda ser hallado, Él está ahí y sus misericordias lo van a rodear, el que confía en el Señor, ¿no? Que eso es confianza en el Señor, está hablando también de fe, fe tiene que ver con confianza. Así que acá el salmista, en este caso David, está haciendo un cántico a modo de bienaventuranza, de la doctrina de la justificación por la fe, no por las obras. Habla de la confianza en el Señor y no de hacer cosas. ¿Entienden el argumento de Pablo? Entonces Pablo utiliza primeramente, volvemos a
a Romanos, Pablo primero ¿a quién utiliza? A Abraham. Y después vuelve a Abraham, ¿no? Pero empieza hablando de la vida de Abraham y dice, Abraham, ¿cómo se justificó? ¿Haciendo cosas? ¿Cumpliendo la ley? No, porque no había ley. ¿Cómo se justificó? ¿Haciendo cosas? No, sino que creyó a las promesas de Dios a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta que desde el principio el plan de Dios era que la justificación, Él iba a justificar a los seres humanos como regalo por gracia y gratuitamente? Y no por cosas que tenemos que hacer o no hacer. Es Él el que justifica, dice Pablo. Y ahí viene porque dice, si trabajamos y hacemos, entonces lo que Dios nos da ya no es por gracia. Y la salvación y la justificación es por gracia. Nosotros no tenemos esa capacidad. Va al Salmo 32 para reafirmar este argumento y dice, ¿se dan cuenta? Allá el rey David nos dice, bienaventurado el que encuentra la justificación por la fe y no por la gracia. Bienaventurado aquel que logra hallar esto, porque las misericordias de Dios los rodean. Bien. ¿Es pues esta bienaventuranza, se pregunta Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. O, ¿saben cómo es literalmente acá? Pablo, y lo repite en varios lados. ¿Esta bienaventuranza es para la circuncisión o es también para el prepucio? Como nos quedaba muy elegante, lo traducen para la incircuncisión. Pero cuando habla de la incircuncisión, en el original habla del prepucio, ¿no? ¿Es para la incircuncisión o para la incircuncisión también? Porque, ¿cuál es la respuesta? Vieron que está llena de preguntas retóricas. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Que no nos da la respuesta. La respuesta está incluida en la pregunta. No tenemos que decir todo. ¿Es para la incircuncisión o para los dos? Para los dos. ¿Vieron? Sí, se responden las preguntas retóricas. Porque fíjense que si decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo estaba Abraham en el momento en que se dice que le contaron la fe por justicia? ¿Estaba circuncidado o no estaba circuncidado? ¿Tenía o no tenía el prepucio Abraham? Lo tenía, no estaba circuncidado. Cuando Dios le dio esa promesa que leímos en Génesis 15, Abraham no estaba circuncidado. Fíjense, no estaba la ley, pero tampoco estaba la circuncisión como un mandamiento. Y sin embargo, ahí Dios le dio la promesa, y sin embargo, en esa promesa se fundó la fe, fue el objeto de la fe de Abraham que hizo que Dios lo justificara y le tuviera en cuenta ese acto de fe. Fíjense cómo, qué vivo, yo quiero que ustedes se alcancen a ver la habilidad de Pablo y la sabiduría de Pablo, el conocimiento del Antiguo Testamento de Pablo, para encontrar en estos detalles la afirmación de su doctrina y de lo que él estaba enseñando. Y les está hablando directamente a los judíos, ¿no? Así que, ¿cómo estaba? A ver, muchachos, ustedes que saben, les dice, ¿cómo estaba Abraham cuando recibió la promesa? Y fue justificado por la fe en esa promesa. ¿Estaba circuncidado? ¿O en la incircuncisión? No estaba circuncidado, sino estaba no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Tenía su prepucio todavía. Y recibió, entonces, ¿qué valor tenía la circuncisión? Acá nos dice, entonces, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. Perdón, me perdí. Como sello de la justicia de la fe que estuvo aún estando incircunciso. A ver, volvamos al argumento. Entonces, la circuncisión, ¿de qué sirve? Recibió la circuncisión como señal de la justificación que recibió por la fe que tuvo antes de la circuncisión. Es decir, Abraham tuvo fe en una promesa estando incircunciso. Bueno, como fuiste justificado, Dios tenía un plan impresionante para Abraham.
fundar del linaje de Abraham una nación llamada Israel, del cual a través de toda su historia se iba a forjar la palabra, la Torá, ¿no? El Tanaj y las profecías y todo el resto, y del cual vendría el Cristo, que cumpliría todas las profecías y todo el simbolismo que iba a desarrollarse dentro del entorno de Israel. Porque Dios necesitaba, para el desarrollo de todo eso, acotar en una cultura, en una nación, todo ese simbolismo y todas esas profecías. No podía ser profetas de todos lados, sino acá. Todo tenía que ver con todo en la historia del pueblo de Israel. Por eso la circuncisión, y por eso era la señal del pacto de Dios, de la alianza que Dios hizo con ese pueblo para que preparase la venida y sea la cuna de la venida del Mesías. Qué importante misión que tenía el pueblo de Israel y que tenía Abraham. Sigamos con el argumento de Pablo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, esa alianza eterna de gracia que Dios hizo con el hombre, que empezaría con el pueblo, con la conformación del pueblo de Israel, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, fíjense, él fue justificado antes de ser circuncidado, para que fuese también padre de todos los creyentes que no son circuncidados. Vuelvo a repetir, él recibió la justificación estando no circuncidado y no después, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí estamos todos nosotros. Para que todo el resto de las naciones. Porque fíjense, cuando la promesa, ¿cómo era? Fíjate las estrellas del cielo que no se pueden contar, así será tu descendencia. Habla de mucho más que el pueblo de Israel, ¿no? Y después le dice que su descendencia sería como la arena del mar. Y la nación de Israel se podía contar. No era como la arena del mar. Él está hablando, Dios, la promesa es que Él va a ser padre de muchas gentes. Lo dice acá en el argumento, después Pablo, ¿no? Y padre también, padre de los incircuncisos, porque Él recibió la justificación estando incircunciso, y también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ergo, que quiere decir, en consecuencia, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen, los que tienen la fe de Abraham, son hijos de Abraham. Es lo que está argumentando Pablo. Fíjense, antes de la circuncisión, él es padre, es decir, son todos hijos, aquellos que tienen la fe de Abraham y no son circuncidados. Y después también de la circuncisión, él se transforma en padre de todos los de la circuncisión, pero no solo por ser circuncidados, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Entienden el argumento? Es muy interesante. A nosotros nos cuesta porque, no somos judíos. Pero el judío que manejaba todos estos conceptos con mucha habilidad y era una verdad cultural, social, que abarcaba y traspasaba todos los aspectos de su vida, este argumento les pegaba de frente. Porque ¿saben qué les dice? No son hijos de Abraham por estar circuncidados o por descender de sangre, ser descendientes de Abraham. Son hijos de Abraham todos los que tienen la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque la justicia es por fe y fue dada antes de la circuncisión. Ahí termina el argumento respecto del ejemplo de Abraham. ¿Vieron? Y no sé qué hora es, falta un ratito. Vamos 10 minutos más, ¿les parece? No sé, empezamos y 10.
Vamos 10 minutos más. Dice el versículo 13, porque, y hasta ahí habló de la circuncisión, ¿cierto? Bien. Entonces dice, ojo, la circuncisión no nos justifica, la circuncisión no nos salva, la circuncisión no nos hace ser hijos de Abraham. La circuncisión, ¿qué es? Es la señal de pertenecer a un pueblo que formó parte importante en la historia, el desarrollo del plan de Dios para la humanidad, ¿no? Es la señal justamente de la justificación que recibió Abraham antes. Pero hijos de Abraham son los que creen en él. No tiene que ver la circuncisión para ser hijo de Abraham. Bien, ahora pasa a hablar del otro aspecto importante, de la ley. Fíjense, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La ley no existía, muchachos, le dice. La promesa que Dios le dio a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No fue dada por la ley. De que sería heredero del mundo, sino que fue dado por la justicia que recibió por medio de la fe en la promesa. Dice el versículo 13. Y acá hay pasajes interesantes para ver, pero no lo vamos a poder leer. Lo vamos a leer la próxima. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces es de balde, es vana la fe y de balde la promesa, ¿no? Porque si los que son de la ley son realmente los herederos, es decir, si solo el pueblo judío son los herederos de la promesa de Abraham, entonces no son los de la fe los herederos. Y si no son los de la fe, no hay justificación y la promesa se hizo en base a la justificación que recibió Abraham cuando creyó en esa promesa. ¿Entienden? Ese es el argumento de Pablo. Entonces dice, muchachos, si es por cumplir la ley somos herederos, entonces no tiene ningún sentido la fe, entonces tampoco tienes anulada la promesa. Pues la ley produce condenación, dice, produce ira, produce condenación de parte de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No dice que no hay pecado. Donde no hay ley, no dice que no hay pecado. Porque ya vimos en el capítulo 2 que aún los que no tienen ley pueden reconocer cuando las cosas están mal y no agradan a Dios, ¿no? Igual lo hacen. Pero lo que acá está diciendo, y este tema se va a explicar bien, lo vamos a desarrollar bien en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? El papel de la ley, cuál es la función de la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe que se recibió la promesa, para que sea por gracia. ¿Vieron? Si es por fe, no es por mi mérito, ni el mérito de Abraham, sino que fue por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los judíos de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, ¿no? Entonces dice, esto es por fe y por gracia. ¿Saben por qué? Porque si no sería solamente para los de la ley. Y sin embargo, la promesa y la promesa de salvación es para todos los que vienen por la ley y los que vienen fuera de la ley, pero por medio de la fe y la confianza en la obra de Cristo. ¿Se entiende o no? ¿Hay preguntas hasta acá? La siguiente clase vamos a hacer un repaso a través de todo el argumento, ya con el pizarrón un poquito más, vamos a desarmar un poquito los conceptos, pero tengamos luz. Pero porque la idea era hacer este trabajo de desarmar conceptos, ¿no? Pero está complicado. Dice, me explico, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Si es por fe, no es por mi mérito, sino que me lo regala Dios, a fin de que la promesa esa de que vamos a ser benditos de Dios y vamos a ser justificados, porque eso significa ser benditos, sea firme para toda su descendencia, no solo la de los judíos, sino también para los que creen
y son hijos de Abraham por medio de la fe. Por como está escrito, le dijo Dios a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad, porque su mujer Sara era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fe de Abraham es la base y el inicio de todo el plan redentor de Dios, ¿no? Es la verdad que es una obra maestra del amor de Dios, es por gracia, no es porque por nosotros sería imposible. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es todo el argumento que lo vamos a ver en la clase que viene, ya digo, desarmando un poquito los conceptos para que ustedes puedan, refrescar y vamos a ver hacia dónde va Pablo, porque tiene mucho que ver cada capítulo. Hasta el capítulo 12 vamos con esta argumentación. Así que como él va paso a paso, primero expone en el capítulo anterior, el capítulo 3, primero expone la maldad de los dos lados, judíos y no judíos. Después expone la impotencia del ser humano de alcanzar salvación y ser justificado delante de Dios, ¿no? Imaginándonos el último día, en el día del juicio final, estar ahí parado delante de Dios y decir: ¿y vos? Imposible de ser justificado delante de Dios, de salir bien parado de ese juicio. Entonces, ahí nos habla de que, bueno, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios a través de la obra redentora de Cristo, por fe y para fe, por gracia y gratuitamente, que es lo que vimos en todos estos conceptos. Y en el capítulo 4 empieza Pablo a argumentar en su base doctrinal en el ejemplo de Abraham. Pone como ejemplo el Salmo 32 y la actitud de David, y después vuelve a argumentar sobre Abraham respecto de la circuncisión, que era tan importante, porque era el incircunciso. Imagínense que un circuncidado, como un judío, no podía ni siquiera comer ni compartir nada con un incircunciso, porque se contaminaba. Imagínense cristianos en una misma iglesia, circuncisos e incircuncisos. Pablo habla de la circuncisión y después pasa a hablar de la ley y el lugar de la ley. Y hasta acá vamos a ir por hoy.